Bienvenidos y bienvenidas a Mundo Informativo. Yo soy Dante Denat y hoy nos acompaña, como es de costumbre, la directora de Rinfogam, Ruth Torres Montero. También tenemos como invitado al ex ministro de Educación, Leonardo Garnier Rímolo, quien nos va a estar acompañando para hablar de un tema, del tema que ha estado bastante en mesa y es el de las pruebas FARO que se ejecutaron en semanas pasadas en el 2021. Hola, Ruth. Hola Dante y bienvenido don Leonardo. Yo le agradezco muchísimo su disponibilidad de poder acompañarnos este ratito, sobre todo para poder aclararle a la opinión pública algunas de las situaciones que se han dado con el tema de las pruebas FARO. Primeramente, darle la más cordial bienvenida, don Leonardo. ¿Qué tal? No, un gran gusto, Ruth. Bueno, don Leonardo, además de ser exministro de Educación, también es miembro del Consejo Superior de Educación y en este momento pues también el vocero encargado de responder a estas consultas. Don Leonardo, primeramente para ponernos en contexto, viéndolo desde adentro del Consejo y desde adentro del Ministerio de Educación, ¿cómo podríamos explicarle al público en general cuál es la situación real en la que estamos en este momento debido a los cuestionamientos realizados con el tema de las pruebas FARO realizadas la semana anterior? Sí, tal vez decir dos cosas. Uno, el que existan pruebas, el que existan instrumentos de evaluación es enormemente importante para la calidad educativa y para tener incentivos para el estudio, pero sobre todo para poder identificar qué cosas andan bien y qué cosas no andan bien y cómo ir mejorando la educación. En ese sentido, desde el 2019, a solicitud del Ministerio, el Consejo aprobó la transformación de las viejas pruebas de bachillerato en estas nuevas pruebas que se llaman FARO. Y ahí un poco la diferencia era pasar del viejo esquema de evaluación, que lo que hacía era como preguntar por los conocimientos que el estudiante recuerda, ¿verdad? Un poco de memoria, pasar a un tipo de pruebas que están mucho más, pongámoslo así, de moda en el mundo educativo, que son pruebas que hacen preguntas más centradas en que el estudiante demuestre las competencias que adquirió con esos conocimientos, que pueda resolver problemas, que pueda usar lo que sabe para realizar alguna actividad. Eso es, digamos, lo que marcó el cambio en las pruebas. Y se incluía la posibilidad de aplicar unos cuestionarios de contexto, que esto también se hace en muchos países, para poder hacer, digámoslo así, estadísticas de cuáles son los factores que mejoraron el aprendizaje de los estudiantes, factores en sus casas, en la escuela, de los docentes, de cómo estudian los muchachos, o al revés, cuáles factores más bien tienen un efecto negativo en los aprendizajes. Digamos que hasta ahí todo bien. El problema y lo que a todos nos asombró y nos molestó de lo que ocurrió la semana pasada es que en la primera aplicación de las pruebas FARO a estudiantes de quinto grado de escuela, sobre todo el viernes se aplicó un cuestionario que supuestamente era de estos factores asociados con el aprendizaje y fue una monstruosidad, ¿verdad? Fue un cuestionario de una cantidad enorme de preguntas. Algunos estudiantes duraron 4 o 5 horas contestando preguntas completamente inadecuadas para niños y niñas de 10 años, ¿verdad? Cuando a un niño le preguntan cómo es el techo de su casa y el piso, y si la casa es alquilada, si es prestada, si está hipotecada, si el papá todavía la debe. O sea, ¿a quién se le ocurre poner a niños de 10 años con ese tipo de cuestionario, generándoles angustia, malestar? Pero además no era esa la idea de lo que tenían que ser las preguntas de contexto. Entonces, ha habido un gran descontento en el país. Esto provocó la renuncia de la ministra y la viceministra. Y, perdón, que se me estaba metiendo aquí una llamada. Y ayer que tuvimos reunión del Consejo, efectivamente le estamos haciendo un llamado al ministerio para que nos explique a nosotros como Consejo y que le explique al país qué fue lo que pasó, o sea, cómo es que se cometieron estos errores en la aplicación de la prueba, eh, cuáles fueron los pasos, quién revisó, quién no revisó, a quién se le pasó, como para que realmente podamos corregir esto y evitar que esto siga pasando. Don Leonardo, tengo entendido que uno de los temas aquí está relacionado con que en un inicio uno de los parámetros era que a la hora de aplicar estos formularios debía de haber un consentimiento de los padres de familia, cosa que no existió, que incluso personas cercanas a mí me han comentado que se les dijo en todo momento que las preguntas que se iban a
a dar a los jóvenes estaban relacionadas con cómo habían sentido las pruebas, para ver cómo se mejoraban estas y no con temas directamente relacionados a asuntos del hogar. Así es, incluso cuando en el Consejo nos presentaron, porque se aplicó un pilotaje de estas pruebas y nos dieron algunos ejemplos de las preguntas aplicadas, eran preguntas completamente inofensivas, razonables, con las que nadie podía tener ninguna objeción. Para el tipo de preguntas que se aplicaron este viernes, como bien estás diciendo, son preguntas que afectan la confidencialidad y la privacidad de los estudiantes y las familias. Eso requiere un consentimiento, pero además requiere un protocolo para el manejo de la información que le garantice a las familias que esa es una información confidencial. Hasta donde hemos podido ver, esos protocolos no existían, o por lo menos es la sensación que tenemos en este momento. Es parte de las explicaciones que tendrán que darnos, pero sí pareciera que en ese sentido también se cometió un error importante. Con respecto a la información que se consultó, creo que ha sido de las cosas más consultadas y más que más ha generado preocupación a nivel general. Quisiera saber, desde su posición como exministro y miembro de Educación, si sabría qué se podría hacer con esta información y qué, bueno, qué se va a hacer con esta información, porque se está procesando, se está eliminando. Y además, en este tiempo que se tuvo, digamos, ya procesada, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Bueno, en un estudio que se hizo el viernes, yo no creo que haya habido mayor tiempo de procesamiento, porque esto se aplicó en todo el país. Además, la cantidad de información que se pidió era monumental, y estamos hablando de 77,000 estudiantes, así que no creo que haya habido ningún procesamiento. Y aquí, digamos, la inquietud que a mucha gente le surge, y me incluyo dentro de esa mucha gente, es que como les decía yo a ustedes antes, la idea de tener unas cuantas preguntas para ubicar el entorno educativo del estudiante, de la casa y de cómo estudia y demás, eso tiene que lograrse con unas pocas preguntas muy sensibles, muy sencillas, para que nos sirva para analizar cómo es el entorno en el que estudian los estudiantes. Pasar de eso a cientos de preguntas que, como mucha gente ha dicho, parecían el censo del INEC, primero, se vuelve muy poco útil para el objetivo educativo que tenía, porque manejar esa cantidad de preguntas es enormemente difícil, eh, pero además plantea, digamos, riesgos muy grandes desde el agotamiento de los estudiantes contestando ese tipo de cuestionario. eh, a mi juicio, y aquí no hablo tanto desde mi papel de exministro de Educación, sino como economista, esas respuestas no son confiables. Yo no puedo tomarme en serio sobre las características socioeconómicas de una familia las respuestas que me da una niña o un niño de 10 años que no tiene por qué saber esas cosas. Entonces, digamos que ni siquiera van a ser útiles porque no son confiables, ¿verdad? Las reglas básicas de cualquier tipo de encuesta de confiabilidad y verificabilidad de los datos aquí no se cumplen. Entonces, no sé, pareciera, porque alguna gente anda como con teorías de la conspiración, de lo que se quería hacer con esta información. A mí me suena más una enorme torpeza. Se quiso aprovechar el momento para que recolectar una gran cantidad de información que me parece que no se necesitaba para los objetivos educativos de la prueba, y más bien se causó un daño a los estudiantes, pero además un daño a las pruebas, ¿verdad? Porque lo que pasó el viernes ha generado un malestar muy grande en las familias con respecto a las pruebas FARO, y yo creo que para el sistema educativo es muy importante tener un buen sistema de evaluación. Usted ahora, en el inicio de la conversación, también mencionaba todo el proceso que ha llevado las pruebas FARO, porque no es un mecanismo, ¿verdad? O una decisión que se tomó de la noche a la mañana, ¿verdad? Ya lleva bastantes años tratándose de ejecutar. También se quería ejecutar el año pasado, pero a propósito de la COVID no se pudo ejecutar. Así es. Si vemos las preguntas, yo como educador pensaría quiénes están detrás de estos formularios, porque no parecen en un contexto educativo, más bien parecen un contexto
estadístico, en un contexto más sociológico. Entonces me gustaría saber si usted conoce o cuál fue el proceso a la hora de formulación de las preguntas de las pruebas FARO y específicamente de este último formulario que fue el que desató tanta controversia. Sí, bueno, esa es parte de la información que le estamos pidiendo al ministerio, tiene que ver precisamente con eso. O sea, a mí me extraña mucho. Yo conozco a los funcionarios de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, me consta su profesionalismo, me consta su calidad humana y además es gente que tiene muchos años de experiencia trabajando en el sistema educativo y haciendo pruebas. Entonces, digamos que me sorprende, ¿verdad? Error de bulto como este, poniéndole este tipo de preguntas a estudiantes de 10 años. Entonces, parte de lo que le hemos solicitado al ministerio es que nos digan cómo fue que se elaboraron estas pruebas, quién hizo estas preguntas, quién las validó, quién aprobó finalmente que se procediera. Como les decía, no calzan con las preguntas que se nos mostraron de la prueba de pilotaje, que eran preguntas muy razonables sobre cómo estudian los estudiantes. Así que no sé, en este momento creo que el país y nosotros tenemos un montón de preguntas que le corresponderá en este caso al ministerio responder esas preguntas y sobre todo garantizarle al país que esto no se va a volver a repetir, ¿verdad? Que en las próximas aplicaciones de las pruebas FARO vamos a pasar por los filtros adecuados para que sea el tipo de evaluación que los estudiantes merecen. Don Leonardo, con respecto al nombramiento del nuevo ministro de Educación, el Consejo, ¿se sienten ustedes, los representantes del Consejo de Educación, conformes, del Consejo Superior de Educación, conformes con este nombramiento? Ha habido mucha queja de parte de la población, obviamente porque se está eligiendo una persona que no está en el sector educativo, que viene de un sector económico. Pues siempre hemos considerado, por lo menos Dante y yo lo conversábamos, que la persona que dirige el Ministerio de Educación tiene que tener esa experiencia, ¿verdad? Ese bagaje, esa expertise en el tema y pues sin quitarle méritos a don Steven, ¿verdad? Estamos claros de que en la situación en la que está el Ministerio de Educación en este momento, ante esta situación donde se renuncia por parte de la ministra, donde renuncia también doña Melania, donde también pues se genera toda una controversia a nivel país con respecto a este tema por la aplicación de las pruebas, pues nos vemos en una disyuntiva, ¿verdad? Estamos claros de que estamos en un momento donde la COVID-19 exigió un cambio en la metodología de la educación. Todos hemos tenido que adaptarnos, padres de familia, educadores, niños, jóvenes, pero nos consultamos. ¿Es apropiado que un ministerio como este sea liderado por una persona que tal vez no tiene esa expertise directamente en el tema educativo? A ver, yo creo, y lo estabas planteando bien, que la situación del sistema educativo en este momento es particularmente delicada, eh, no solo por los problemas de siempre, o sea, el sistema educativo es enorme, es muy complejo y eso requiere, digamos, un gran equipo para funcionar bien. La pandemia ha dado un golpe muy grande y sobre todo estamos en una coyuntura donde estamos frente al cierre de este curso lectivo y además la organización del curso lectivo 2022, que además cuando hay año electoral, esa siempre es una transición un poquito complicada porque la tiene que arrancar el gobierno que va saliendo, ¿verdad? Y el gobierno entrante recibe ya el curso lectivo en mayo. Entonces, sí es un momento delicado. Yo creo que aquí el gobierno tiene que pensar muy bien todo el equipo de educación, ¿verdad? Y yo aquí no voy a opinar de don Steven, me parece que es una persona inteligente, no tiene una experiencia grande en el sistema educativo, lo cual si estuviéramos al inicio del periodo tal vez es algo que se puede solventar más fácilmente. Entonces yo creo que aquí hay que pensar en el equipo completo, ¿verdad? También renunció doña Melania, la viceministra académica, y yo creo que las dos grandes tareas que las nuevas autoridades tienen es que en un periodo muy corto, de menos de 6 meses, tienen que cerrar con éxito este curso lectivo, que ha sido un curso muy atípico, y tienen que iniciar el 2022, que además, y en eso el ministerio venía trabajando en cómo no es un curso común y corriente, ¿verdad? Es un curso que va a tener que ir recuperando todos los aprendizajes perdidos
a lo largo de los últimos 2 años, ¿verdad? Desde la huelga, la pandemia, hay, digámoslo así, es un sistema educativo en el que la desigualdad se ha vuelto más grande. Hay estudiantes que han avanzado más que otros, hay unos que han avanzado muy poco, casi nada. Entonces, ¿cómo manejar eso es particularmente difícil? Entonces, yo sí creo que el señor presidente tiene que plantearse aquí que no es simplemente llenar un campo, y no es simplemente nombrar a don Steven, es armar un equipo que sea capaz de llevar a buen puerto la transición del Ministerio de Educación al curso lectivo 2022. Don Leonardo, ya para concluir, y creo que esta pregunta es importantísima, ¿hay alguna posibilidad de que se anulen las pruebas FARO a raíz de toda esta problemática? Porque también la gente ha presentado algunas quejas con respecto a la duración, a preguntas un poco complicadas para niños de 5º año, ya directamente lo que son las pruebas como tales. ¿Hay alguna posibilidad de que esas pruebas se eliminen? ¿Están ustedes analizando también qué pasaría si esto ocurriera? Bueno, yo diría que en primer lugar esa es una tarea del ministerio, ¿verdad? Y aquí es importante distinguir las responsabilidades del consejo de las responsabilidades del ministerio. El consejo es un órgano que lo que hace es definir política educativa y en ese sentido al consejo le tocó aprobar el tipo de pruebas que había que aplicar. La gestión del sistema educativo es una responsabilidad del ministerio. Creo que el ministerio tendrá que evaluar cómo fue la aplicación de las pruebas, ya no en el cuestionario este, que evidentemente hay que descartarlo, el de factores asociados, sino en la parte académica. Como una primera reacción, me parece que la mayor parte de las molestias vinieron de la parte de factores asociados y no tanto de la parte académica. Por supuesto, esta es la primera vez que se aplican las pruebas FARO. Se van a identificar problemas en la parte académica que tienen que ir corrigiéndose, igual que cuando se empezó a aplicar nuevamente el bachillerato. Por eso eran tan importantes los pilotajes para ir probando los ítems que se van a usar en la prueba. Pero sí, yo creo que en este momento no sería responsable adelantar criterio. Creo que falta ver, para empezar, que se corrijan las pruebas, que tengamos los resultados y que podamos ver qué tan bien o qué tan mal estuvieron diseñadas y aplicadas. Don Leonardo, con respecto a las otras pruebas que se iban a aplicar, las de secundaria, ¿quedan completamente descartadas? ¿Y cuáles serían las consecuencias de no aplicarse estas pruebas FARO? Porque soy muy consciente de que es muy importante tener un diagnóstico a propósito también de todo lo que se viene arrastrando desde hace 2, 3 años digamos, en la educación, en el sistema educativo, y que también se ve reflejado dentro del estado de la educación del presente año. Entonces, ¿se va a descartar completamente las pruebas FARO de secundaria? No creo. A ver, nosotros ayer tuvimos una reunión informal de los miembros del Consejo Superior de Educación, informal porque todavía no estaba nombrado don Steven, entonces no podíamos tener una reunión oficial del Consejo. Lo que los miembros del Consejo acordamos fue solicitarle al Ministerio que no aplique el cuestionario de factores asociados en secundaria, ¿verdad? En primer lugar, eh, yo espero cuanto antes que podamos tener una reunión ya oficial con don Steven para que esa sea una solicitud formal oficial del Consejo Superior. En lo personal, a mí me parece que con el descontento que hubo y los errores que se vieron en la aplicación de primaria, no creo que valga la pena correr el riesgo de repetir ese error con las pruebas de secundaria. Digo, además, si las preguntas de 5º grado fueron las que fueron, yo no quiero imaginarme cómo son las preguntas que se le están haciendo a los de último año de secundaria. Ahora seguro le van a preguntar por la cuenta bancaria de los papás. Eh, yo creo que es mejor no hacer ese cuestionario ahora y tomarse el tiempo ya para el año entrante y entender qué es lo que significa educativamente hablando una prueba de factores asociados, pero el resto de la prueba yo creo que sí debiera aplicarse. Me parece muy importante y precisamente es importante hasta para que entendamos cuál ha sido la magnitud del impacto de la pandemia en los aprendizajes. Claro. Don Leonardo, y viera que yo quiero agradecerle muchísimo que usted tan amablemente nos atendiera así con toda la velocidad que ameritaba este tema. A mí me alegra y creo que me satisface muchísimo en el corazón poder pensar que ustedes desde el Consejo Superior de Educación también hicieron el pronunciamiento adecuado en el momento preciso
Y esto le da hasta cierto punto a la población también que nos acompaña en esta edición especial tranquilidad de saber que alguien está ahí velando por los intereses de nuestros niños en escuelas y colegios, y estoy segura que ustedes van a seguir ejerciendo ese papel para el que fueron, digámoslo de una manera, electos, ¿verdad? Para que estuvieran ahí Ujú. supervisando el tema educativo. Qué mejor que el trabajo que usted como ministro de Educación hizo, que yo siempre lo he admirado muchísimo, igual que a don Manuel Antonio, ¿verdad? Bolaños, una persona que nos ha dejado grandes aprendizajes en el tema educativo, y creo que a partir de ahí pues hay una visión como más clara, ¿verdad? ¿Qué podríamos ahora esperar nosotros, los y las ciudadanas, a partir de toda esta situación que se dio, que al final de cuentas no deja de ser un aprendizaje, no solamente para los personeros de ministerio, sino también para nosotros como padres de familia? Bueno, yo creo que ahí lo más importante es convertir el daño en un beneficio, ¿verdad? Claro. Sin duda salió mal la aplicación, sobre todo de esa parte de las pruebas. Se ha generado un gran debate nacional. Aquí el riesgo es cuando uno ve que el debate tiende a convertirse, ¿verdad? Y la política costarricense está muy llena de eso, en destruyámoslo todo, nada sirve, las pruebas no sirven, cierren el consejo, cierren el ministerio. ¿Verdad? Y hay gente, sobre todo en el mundo de las redes sociales, abundan esos fatalismos, ¿verdad? Uno lo veía como cuando en Argentina le decían que se vayan todos, ¿verdad? Y uno dice, sí, se van todos, ¿y qué? Yo creo, como decías, que esto exige un aprendizaje. ¿Verdad? Evaluar es una cosa muy seria. ¿Verdad? Y hay gente que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento. Hay personas en el MEP que dominan estas cosas muy bien. Hay gente en las universidades que lo hace muy bien. Yo creo que aquí lo que toca de parte del ministerio en este momento es hacer una revisión muy minuciosa de por qué salió mal lo que salió mal, cuáles fueron los errores que se cometieron, y cómo hacemos para que la próxima aplicación de las pruebas FARO el año entrante sea una aplicación adecuada. Y un poco lo que yo les decía al principio, ¿verdad? La calidad educativa, uno de los instrumentos que necesita es un buen sistema de evaluación. Y a mí, de las preocupaciones grandes que me da acá es que esto fortalece la posición de algunas de las personas que siempre lo que han querido es que no haya evaluación en educación y que todo se valga. No, pues muchísimas gracias por estar acá en Mundo Informativo. Estuvimos con Leonardo Garnier Rímolo, quien es el ex ministro de Educación, y estuvimos hablando de las pruebas FARO 2021, de toda la problemática que implicó las pasadas pruebas que se aplicaron en primaria y también de las futuras pruebas que se podrían aplicar en secundaria. Estuvo con ustedes Ruth Torres Montero y Dante Denat. Antes de irnos, recordarles que nos pueden buscar en Facebook como Rinfogam CR o buscar nuestra página web rinfogammedios.com. Ahí pueden ver todos nuestros artículos o escuchar nuestros podcasts. Nos escuchamos en la próxima entrega.